Ahora, simplemente, siéntate ahí, no hagas nada, descansa. Pues tu separación de Dios es el trabajo más duro del mundo. Déjame que te traiga bandejas de comida y algo que te guste para beber. Puedes usar mis palabras como pequeña almohada para tu cabeza. Primero lo toco y luego te digo lo que es. La verdad desaparece al decirla. Por lo tanto empezamos de nada, puro cero. Pero esta no es la nada de la negación, pues no significa otro, distinto de, y otro es un mero sinónimo del segundo numeral ordinal. Como tal implica la existencia de un primero, mientras que el puro presente cero es anterior a cualquier primero. La nada de la negación es la nada de la muerte, la segunda parte, lo que viene después de cada cosa. Pero este puro cero es la nada de no haber nacido. No es una cosa individual, ningún apremio interno o externo, ninguna ley. Es la nada pregenésica, en la que todo el universo está contenido. Como tal es posibilidad absolutamente indefinida e ilimitada, posibilidad sin fronteras. No hay compulsión ni ley, es libertad ilimitada. Ren Tzu sabe que el silencio puede ser el medio más puro para transmitir la verdad, pero hace unos libros increíblemente breves y unas fiestas horrorosas. Para aquellos de ustedes que escuchen esto por primera vez, resaltaremos que nada de lo que se diga es la verdad. No afirmamos de ningún modo que ninguna palabra salida de la boca de alguien sea la verdad. Ninguno de los maestros que hayas leído o oído están diciendo la verdad, porque la verdad no puede ser dicha. Todas las palabras, todos los conceptos simplemente sirven para apuntar, para indicar la verdad que está aquí mismo, que está siempre presente, todo lo clara y desenmascarada que pueda estar. Ramana Maharshi usaba una imagen interesante. Decía que un concepto es como un pincho usado para quitar otro pincho que tienes clavados, por ejemplo, en el pie. De modo que tienes un pincho, es decir, un concepto sobre cómo son las cosas, clavado en alguna parte de ti. El sabio viene y usa otro concepto con la esperanza de retirar el que se ha instaurado dentro de ti. Si el concepto instaurado dentro de ti es retirado, ambos resultan descartados. El pincho usado para retirar el otro pincho no tiene valor intrínseco. Cuando ha realizado su trabajo, no se dedica a cantar sus alabanzas. Su valor radica en que sirve de herramienta. El gran pincho de Ramana Maharshi era: pregúntate, ¿quién soy yo? Pregúntate, ¿quién está planteando la pregunta? Pregúntate, ¿quién quieres saber? Digamos, si te parece que este era el pincho de tu elección. Este maestro aplicaba la herramienta en momentos concretos. Usaba la herramienta cuando identificaba intuitivamente que el buscador que venía a él lo necesitaba. Posteriormente, algunas de las personas que se sentaban a su alrededor para verlo y escucharlo decían: recuerda a ese sujeto que entró e hizo una pregunta. Y Bhagavan le respondió: ¿quién quiere saber?
Y cuando Bhagavan dijo eso, pudimos ver en la cara del tipo que éste había llegado al núcleo del asunto, que en ese momento había visto. Qué herramienta tan mágica, tan maravillosa y tan fantástica. Después se van, y un día oyen a alguien quejarse de la confusión que surge durante la búsqueda, y dicen: ¿estás confuso? ¿Quién está confuso? ¿Quién piensa que está confuso? Y es probable que si has deambulado por los círculos espirituales, te hayas encontrado con mucha gente que con gesto de sabiduría en su rostro te pregunta: ¿quién quiere saber? ¿Quién está planteando la pregunta? Como si fuera una especie de fórmula mágica. Y evidentemente no lo es, simplemente es otra herramienta, otro concepto. Es como si estuvieras observando a un cirujano cerebral. Te sientas encima del quirófano y miras cómo toma el escalpelo y hace la incisión. Y hace otra incisión, atraviesa el cráneo y el cerebro y queda expuesto. Toma el escalpelo y hace otra pequeña incisión allá y vuelve a coser al paciente. Sorprendentemente el paciente se cura. Fantástico. De modo que vuelves a observar la escena y lo ves cortar por aquí, hacer una pequeña incisión por allá, después suelta el escalpelo y se va. Un día te cuelas en el quirófano y robas el escalpelo. Ahora tú tienes el escalpelo. Ahora puedes ser cirujano cerebral. Tienes el instrumento que se usa para curar. Un día te cruzas con alguien que tiene exactamente los mismos síntomas que el tipo que estaba tumbado en la mesa de operaciones y le dices: puedo ayudarte, túmbate. Entonces aplicas esta herramienta, este escalpelo mágico, aproximadamente en el mismo lugar donde viste que lo aplicaba el cirujano, y lo más probable es que organices un desastre, porque se trata de una herramienta y todos estos conceptos, cada uno de ellos son simplemente una herramienta. Y si puedes recordar que son meras herramientas, meros indicadores, te vas a ahorrar muchos problemas. Generalmente cuando llegas aquí ya debes haber leído mucho, debes haber estado con muchos maestros y seguramente has absorbido un gran número de conceptos y muchos de ellos son contradictorios. ¿Cómo concilias lo que ha dicho este maestro con lo que dijo aquel otro? Lo que estamos queriendo decir es que has estado con este maestro y sabes que es una persona auténtica, sabes que no ha tratado de aprovecharse de ti. Sin embargo, está diciendo algo completamente diferente de lo que dice aquel otro maestro de allá. ¿Cómo conciliarnos? El modo de hacerlo es entender que ninguno de los conceptos es verdad. De modo que la cuestión no es decidir quién de ellos dice la verdad, sino reconocer que ninguno de los dos las tiene. Todo es mucho más fácil desde este punto de vista. Los conceptos solo son aplicables en el momento, y su utilidad real queda revelada cuando están en manos del sabio. No hay verdades totales. Todas las verdades son medias verdades. El hecho de tratarlas como si fueran verdades totales es lo que las arruina. Te gusta tu verdad, suficientemente abstracta para ser sabrosa. La crudeza se te pega en la garganta. Prefieres la elevada poesía de lo que está por venir, a la presencia llana de lo que está aquí y ahora. Si 50 millones de personas dicen una estupidez, sigue siendo una estupidez. En último término, todo intento de hablar de la verdad hace que suenes como una galleta de la fortuna. Muy a menudo el gran enemigo de la verdad no es la mentira, deliberada, intencional y deshonesta, sino el mito, persistente, persuasivo e irreal. Todo lo que hay es conciencia. El resto de lo que vamos a escuchar son solo variaciones sobre el mismo tema. E incluso esto es solo un indicador. Esto no es la verdad. La verdad no puede ser dicha.
Esto es un concepto bastante elegante comparado con otros, pero sigue siendo un concepto. La verdad hacia la que estamos apuntando es una verdad que está más allá de la capacidad de comprensión mental, porque la mente es una herramienta fragmentadora. El trabajo de la mente es comparar. Primero usas tu mente como el rompecabezas definitivo. Tomas la totalidad y la cortas en 1.000.000 de pequeñas piezas. A continuación, cuando te cansas de ese juego, te sientas y tratas de volver a ensamblar ese montón de piezas para formar algo comprensible. Dios inventó el tiempo para que tú pudieras hacer esto. Este es el juego de la mente. Y aunque la mente no es una herramienta adecuada para entender la verdad, es la herramienta usada por el buscador en este camino de jnana o conocimiento. La mente emprende la tarea de descubrir lo que ella misma es. Esta tarea es comparable a la de intentar elevarte tirando de los cordones de tus botas hacia arriba. Y los maestros te exhortan a tirar con más fuerza. Debes ser más serio en tu tirar. Tira, tira, tira. El camino del jnana, el sendero del conocimiento, requiere que trascendamos la mente. Y eso solo puede ocurrir cuando la mente esté totalmente, absolutamente, completamente exhausta. Después de haber recorrido todas las avenidas posibles que podías investigar y conocer, después de haber pensado una y otra vez que ya lo tienes, acabas descubriendo que se te escurre entre los dedos como gelatina. Solo entonces cabe la posibilidad de algún tipo de rendición, algún tipo de aceptación del hecho de que la mente no te va a llevar allí. Y no basta con repetir mecánicamente: la mente no te va a ayudar, la mente no puede conseguirlo. Eso es algo que la mente ya lo sabe. Esa es la nueva verdad que consideras sagrada. Se hace cada vez más sutil. Eso que crees saber se hace cada vez más sutil. Realmente es un proceso muy parecido a cuando un perro persigue su propia cola. Tu mente se activa buscándose a sí misma, persiguiéndose a sí misma y tratando de atraparse. Y si tienes una mente fuerte, con mucho intelecto detrás, puedes empezar a dar vueltas muy deprisa y puedes llegar a alcanzarte. Incluso puedes ganarte a ti mismo. Y cuanto más rápido das la vuelta, más te ganas a ti mismo. Y tal vez, si abundara la gracia, podrías entrar en tu propio trasero y desaparecer. Esto describe la senda del jnana. Es fundamental lo que nos hemos propuesto hacer: indagar profundamente, mirar aquello que plantea las preguntas, mirar lo que está buscando y descubrir si hay alguna sustancia allí. No es algo que yo pueda hacer por ti. Puedo sentarme aquí todo el día y hablar de ello, y si confías en mí, entonces dirás: él está diciendo la verdad, lo que dice es válido, le creo. Pero yo no te estoy diciendo la verdad. Lo que estoy diciendo no es la verdad. En el mejor de los casos, lo que digo apunta hacia la verdad, hacia lo que es, hacia aquello que es la fuente y sustancia de todas las cosas, a esa conciencia que es todo lo que hay, eso que es nuestra verdadera naturaleza, eso que somos. Esta enseñanza es increíblemente simple. No tiene ningún contenido, literalmente no es nada. Evidentemente la nada de la que estamos hablando es la nada del fakir sufí, que vagabundea por las cortes más distinguidas del país, se sienta en el trono del rey y el primer ministro se le acerca y le dice: ¿qué haces sentado ahí? ¿Crees que eres un ministro de esta corte? No, no soy un simple ministro de esta corte, soy más que eso. Entonces el primer ministro replica: bien, ciertamente no eres el primer ministro soy yo. No, no soy el primer ministro, soy más que eso, vuelve a decir el sufí. ¿Qué? ¿Crees que eres el rey?
está sentado en su trono. No, el rey no. Yo soy más que el rey. ¿Más que el rey? ¿Crees que eres el emperador? No, no creo que soy el emperador. Soy mucho más que el emperador, insiste Sufí. ¿Más que el emperador? ¿Entonces crees que eres Dios? No, no creo que soy Dios. Soy más que eso, responde Sufí. El primer ministro se queda anonadado. Más que Dios. No hay nada que sea más que Dios. Exactamente, dice el Sufí. Yo soy esa nada. Esa es la nada de la que estamos hablando. De las historias de Ramesh, esta era una de las favoritas. Él la contaba muchas veces. Y un día alguien vino con un corolario, otra historia que encaja muy bien con esa, que la gente espiritual acostumbra a usar. La historia es sobre un rabino que entra en el santuario, abre el arca y ve allí la Torá. Entonces, abrumado por su increíble belleza, emocionado y lleno de piedad, cae de rodillas, mira al cielo y dice: Señor, no soy nada, no soy nada. El segundo rabino, su asistente, iba caminando por el santuario y ve al primer rabino de rodillas ante el arca, de modo que se queda asombrado, anonadado, impresionado por aquel despliegue de devoción, y él también cae de rodillas junto al primer rabino diciendo: Señor, no soy nada, no soy nada. Bien, no sé cuántos judíos tenemos aquí, pero como es sábado por la mañana, está claro que no son judíos ortodoxos. En el templo siempre tienen un empleado no judío para que haga las tareas de mantenimiento el sábado. De modo que este empleado estaba caminando por el santuario, ve a los dos rabinos frente al arca y se siente tan conmovido por su devoción que se apresura a unirse a ellos y, cayendo de rodillas junto a los rabinos, grita: Señor, no soy nada, no soy nada. Entonces el primer rabino da un codazo al segundo diciendo: Mira quién cree que no es nada. Esto es algo que vemos constantemente en los círculos Advaita. No existo. Nada de esto es real. En realidad soy conciencia, pronunciando con la cantidad justa de convicción. La irrealidad, la insustancialidad de la manifestación, señalada tan frecuentemente por diversos profesores y sabios, es un indicador. Parafraseando a Ramana Maharshi, todo esto, todo lo que existe es tan real como tú. Le preguntaron: ¿son reales los dioses y los espíritus? Y su respuesta fue: son tan reales como tú. Esta manifestación fenoménica es un aspecto de la totalidad. No es un error trágico que has creado por tu ignorancia. Toda esta manifestación tan increíblemente rica, magnífica, preciosa, horrible, maravillosa, toda ella es un aspecto de Dios, un aspecto de la totalidad. Y es irreal en la medida en que no tiene existencia independiente. No existe independientemente de la conciencia animadora, sino que es más bien un aspecto de ella. Ahora tomemos un pañuelo descartable de papel y hagamos una pelota. Y la sostienen entre el índice y el pulgar. ¿Ven? Eso es la conciencia, la fuente y sustancia de todas las cosas. Eso es todo, todo lo que fue, todo lo que será. Conciencia en reposo, conciencia no manifestada, conciencia sin rasgos distintivos, nada, no cosa, numen. Es infinita potencialidad aún sin expresarse en ninguna cosa, de modo que no es nada. Como es una potencialidad infinita y no un vacío nihilista y desnudo, debe, pues es parte de su naturaleza, activar y realizar. Y que lo llamemos Génesis o Big Bang
no tiene la menor importancia. Esto, si tomamos una larga tira de la bola esta del pañuelito que hemos abollado sin cortarla, es el punto en el que eso que es potencial infinito se expresa en la manifestación, en los fenómenos, en todas las cosas de la vida, en cada trocito de ella, y todo surge a la vez. De modo que de esta increíble potencialidad son extraídos los universos. Si vamos cortando tiritas de papel, y cortando tiritas de papel, y los sistemas solares, y de sistemas solares extraído, seguimos cortando tiritas de papel ya cortadas, este sistema planetario, y este pequeño sistema planetario es extraído a la Tierra, y de la Tierra son extraídos todos estos mecanismos cuerpo-mente, y surgen y viven un breve periodo de vida, y vuelven a caer. Volvemos a comprimir las tiritas de papel y formamos otra bola. En esta potencialidad infinita, y son creados otros nuevos, hacemos tiras de otro lado de la bola, extraídos de esto, de modo que tienes esta extracción particular. Sacamos una larga tira de papel de la bola, y la llamamos tú, que simplemente es un aspecto de esta manifestación fenoménica. Una de las cosas curiosas de este aspecto, de esta extracción concreta, es que tiene un sentido de separatividad, un sentido de ser autor de sus acciones, por lo que de algún modo se siente separado de eso. Pero esto es unidad, esto es la suma total de todas las cosas. No hay tal cosa como esto. Si arranco la tira extraída de la bola de papel y la sostengo en el aire, solo hay eso, la totalidad, expresándose, manifestándose en un número infinito de partes extraídas, muchas de las cuales se consideran separadas, pues están sujetas a la hipnosis, por así decirlo, de la separatividad. Pero no hay separatividad. Todo está conectado, todo es esta unidad. No hay dualidad, solo experiencia de dualidad, solo apariencia de dualidad. Y esto se debe a que no se siente, no se ve, no se experimenta la conexión. Pero eso no cambia la naturaleza fundamental de las cosas. La naturaleza fundamental de las cosas es que todo lo que hay es conciencia, y conciencia es todo lo que hay. Y cuando este mecanismo cuerpo-mente particular acaba el periodo que tenía asignado, es desextraído, nos preguntamos, ¿qué le ocurre? Esta es la cuestión básica que todo el mundo quiere saber. ¿Qué me va a pasar a mí cuando deje de ser una extracción? Bueno, nunca has estado separado, nunca fuiste otra cosa que esto, la bola de papel. Por lo tanto, a ti no te pasa nada. Lo que consideras que eres tú, la tira extraída, se convierte en esto, la bola, todos los pensamientos, los recuerdos y las experiencias que te ocurrieron mientras eras una extracción no van a ninguna parte, siguen formando parte de la totalidad. Todo sigue formando parte de la totalidad. Nuevos mecanismos cuerpo-mente pueden ser extraídos por aquí, y es posible que algunos recuerdos de allí surjan aquí. Y si esa extracción particular tiene la sensación de ser el que hace, tiene un sentido del yo, entonces dirá, estos son mis recuerdos, esta fue mi vida. Todo lo que hay es conciencia, conciencia es todo lo que hay. Pero para que esta danza, este lila, siga adelante, para que ocurra esta representación, este sueño, el sentido de autoría personal es imprescindible. Forma parte, surge en torno a los 2 años y medio de edad. El bebé pasa de experimentarse como instrumento, una experiencia directa, a otro tipo de vivencia en la que empieza a decir yo quiero, yo estoy haciendo, dame. Antes de eso
La experiencia es Juanito quiere, Marta quiere. Hacia los 2 años y medio se convierte en yo quiero. En la mayoría de los mecanismos cuerpo-mente, este sentido del yo, el sentido del yo como punto del hacedor separado, continúa hasta la muerte. En unos pocos casos, en algún momento de la vida, esta creencia firmemente mantenida es cuestionada. Ocurre algo en la vida de ese mecanismo cuerpo-mente que cuestiona el concepto fundamental de que yo soy el autor de la acción. Y en ese momento te conviertes en un buscador. Ese es el punto en el que tu vida da un giro inexorable que te trae a lugares extraños como este, a escuchar hablar de estas cosas raras. La búsqueda comienza, la búsqueda te guía, y en el curso de la búsqueda te vienen comprensiones, te vienen experiencias en las que sabes del modo más fundamental que no eres el que hace. Experimentas la impersonalidad del universo, la unidad subyacente. Esas experiencias te mantienen en marcha. Y lo que está buscando no es distinto de lo buscado. En las enseñanzas no dualistas, el término conciencia suele usarse con C mayúscula para indicar que es sinónimo de términos como Dios, fuente, totalidad, unidad, Tao, etc. Es aquello que es la fuente y sustancia de todo lo físico, de todo fenómeno que forma parte de esta manifestación. Vino de alguna parte y tal como la araña teje su tela a partir de sí misma, la conciencia teje esta manifestación fenoménica de sí misma. Ahora bien, el aspecto en que esta analogía concreta pierde validez radica en que la tela de la conciencia no es en ningún momento ni lugar independiente de la propia conciencia. La manifestación, todo esto, todos nosotros, todas las cosas, no está desconectada de esa fuente original. De modo que la conciencia es tanto el animus como el corpus, la sustancia y lo que la anima. ¿Y qué hay detrás de todo eso? Cuando objetivamos la conciencia, convirtiéndola en una cosa, el siguiente paso lógico es, de acuerdo, ¿en qué campo existe esa cosa? Pero estamos limitados por el lenguaje y el lenguaje, por su propia estructura, expresa una relación sujeto-objeto. Cada frase tiene un sujeto y habla de un objeto. Cuando pensamos en algo, cuando pronunciamos la primera palabra sobre algo, lo objetivamos. Cuando Lao Tse escribió el Tao Te Ching, su primera línea fue: el Tao que puede nombrarse no es el verdadero Tao. En cuanto hablas de él, en cuanto tienes un concepto mental, en cuanto la imagen se forma en tu mente, eso ha quedado objetivado. De modo que en cuanto empezamos a hablar de ello, deja de ser ello. Todos estos conceptos no son ello, simplemente son indicadores, y es de esperar que apunten de manera general en la dirección de ello. La frase que sirve de piedra angular es: lo que hay es conciencia. Pero ni siquiera esta frase acierta completamente. Si el yo ya está iluminado, ¿quién es el buscador? Todo lo que existe es el yo, con mayúsculas, y esa es la clave de la divina paradoja, que hay un sentido de separatividad que en realidad es no separatividad. El hecho de que percibamos erróneamente una cosa no cambia su naturaleza. Veamos un ejemplo. Entras aquí, ves una serpiente en el suelo y reaccionas. Saltas hacia atrás, tienes miedo. La adrenalina corre por todo tu cuerpo. Tienes todas las reacciones que serían apropiadas si hubiera una serpiente. Pero cuando la examinas más de cerca, resulta que la serpiente es una cuerda. Ahora tu percepción errónea, tu creencia de que eso era una serpiente, te ha hecho actuar de cierta manera. Pero nunca fue una serpiente, siempre fue una cuerda. Entonces, ¿quién tiene la creencia? Esa creencia es una función de la mente. De modo que la mente trata de destruirse y de preservarse al mismo tiempo.
La mente de un buscador busca destruirse a sí misma, en teoría. Cuando llega el momento álgido, la mente nunca se destruye a sí misma. Pero de todos modos, no existe. No existe en la realidad, sea lo que sea. No tiene existencia independiente. Es literalmente tan real como tú. Eso no es gran cosa, no es algo de lo que se pueda fanfarronear. Pero está claro que está envuelta en un sentido de realidad. La supuesta serpiente parece muy real, aunque es una apariencia, aunque no tiene sustancia. Tu experiencia subjetiva de ella es que puede ser real desde tu punto de vista de ese momento. Y responderás de acuerdo con esa creencia hasta que llegue el momento en que la serpiente se revele como una cuerda. Muchos maestros de no dualidad dicen que aquí no hay nada, que todo es ilusión. Entonces, si aquí no hay nada, ¿quién está hablando ahora? ¿Quién está escuchando? Esta idea de que aquí no hay nada es bastante interesante. En los denominados círculos espirituales se vuelve y se suele decir que todo es un sueño. Y como idea, esta es bastante interesante. Cuando se trabaja con estos conceptos, la posibilidad de entender erróneamente la intención del concepto es muy grande. Y esta noción de que nada existe revolotea en torno a todas nuestras experiencias. ¿A quién se le ocurre esta idea de que no existe nada? ¿Cuál es la naturaleza de eso que sabe o especula con que las cosas no existen? ¿Tiene ello mismo existencia? Ramesh Balsekar dice que lo único que ninguno de nosotros podría discutir es que hay existencia, que yo existo. Ahora bien, la naturaleza del yo que dice eso, que siente eso, que experimenta eso, está abierta a todo tipo de controversias. Pero la experiencia subyacente, el conocimiento subyacente, la presencia subyacente es que aquí hay algo. Hay algo aquí. Aquí hay existencia. Cuando limpies toda la paja, todo el marco conceptual, todo, y lo apartes todo a un lado, seguirás llegando inevitablemente a la conclusión de que aquí hay algo. Y esa es la única verdad. Y por verdad nos estamos refiriendo a aquello que no permite discusión alguna. Y ese punto de existencia es el denominado yo soy. Este yo soy, antes de que haya un yo soy Marcos o yo soy Guillermo, este yo soy existe con anterioridad al desarrollo o al reconocimiento de alguien individualizado. Antes de eso hay una sensación de presencia, y esa sensación de presencia es el punto de contacto, si quieres verlo así. Es donde el numen se encuentra con el fenómeno. Es un punto de contacto conceptual, porque numen y fenómeno no están separados. De modo que no se encuentran en ninguna parte porque nunca están separados, pero es un punto de encuentro conceptual porque nosotros, como observadores identificados, existimos en la relación sujeto-objeto. El numen es eso de lo que surgen los fenómenos. Es un sinónimo de Dios, conciencia, Tao, totalidad, fuente. Es el estado de unidad indiferenciada. Veamos, para comprender esto, la analogía del sueño. La analogía del sueño es solo eso, una analogía. Ramesh Balsekar no estaba diciendo que este mundo sea literalmente un sueño. Lo que está diciendo es que es como tu sueño personal de la noche, en la medida en que no tiene sustancia independiente del soñador. Ahora bien, en este caso el soñador es la conciencia. Se puede decir que este universo que habitamos es el sueño de la conciencia, que todo esto es una apariencia que adopta la conciencia. Por ejemplo, en tu sueño nocturno hay montañas, y si en tu sueño hay un geólogo, ese geólogo tendrá herramientas de geólogo con las que medirá la edad de la montaña con la que sueñas y descubrirá que tiene 800 millones de años. De modo que en el contexto del sueño hay una montaña que resulta tener 800 millones de años, y solo has estado soñando durante media hora.
¿Cómo puede haber una montaña de 800 millones de años? En el contexto del sueño no hay problema. De modo que en el contexto de este sueño viviente puedes tener el monte Everest que tiene miles de años. Hay todos estos personajes que interactúan entre sí, que interactúan unos con otros, se mueven dentro del sueño, pero la comprensión última es que no tienen existencia independiente. Es el espectáculo de Dios. A veces es un espectáculo alegre, otras veces es un espectáculo trágico. Tiene todas estas cualidades. Es un espectáculo, es un juego, una danza. Los místicos han estado repitiendo esto durante miles de años. Esto es un lila, es una danza. Es la danza de la conciencia. La totalidad del universo y todo lo que contiene es nocional o conceptual, en el sentido de opuesto a material. Esta es la conclusión a la que están llegando todos los físicos en los lejanos suburbios de la física teórica y de la mecánica cuántica. Toda materia es en realidad conceptual o nocional. Solo existe cuando es percibida. La percepción es lo que le da definición, lo que le da contorno y forma. Si no es percibida, no tiene existencia en cuanto a cosa. Y así se revela que el universo es lo que los místicos han afirmado desde siempre, pura conciencia. De modo que este agente de medición, la mente, este proceso de pensamiento, esta percepción, es lo que da cualidades a la totalidad. La totalidad es continua, la totalidad en sí misma es indiferenciada, hasta que se establece algún tipo de diferenciación. Y esa diferenciación debe ser hecha a través de un organismo sintiente de algún tipo, un organismo con sentidos. De modo que en cuanto hay un organismo con sentidos que percibe algo, esa percepción crea el universo. O por decirlo con más precisión, el objeto perceptor y el objeto percibido emergen simultáneamente en el campo fenoménico. El perceptor y lo percibido, el sujeto y el objeto surgen simultáneamente. Pero eso contiene una verdadera paradoja. Sí, y es precisamente eso, una paradoja. Y la comprensión de los sabios es la resolución de esa paradoja. O más precisamente es la disolución de la paradoja. Las paradojas no pueden resolverse. No puedes resolver un koan. No puedes resolver una paradoja. Solo pueden ser disueltos. Y esa disolución se produce cuando abarcas la paradoja. La comprensión abarca la paradoja. Y así, aquello que parecía tener dos aspectos irreconciliables e irresolubles, se revela como los dos extremos de la misma vara. De modo que lo que los chinos llaman las 10.000 cosas son vistas como una expresión de la conciencia indivisible. Las 10.000 cosas no son vistas como divisiones de la conciencia, sino como erupciones de la conciencia. Son aspectos de la conciencia, son aspectos del uno indivisible. Y así se ven que son apariencias, que son separaciones aparentes. Pero las separaciones aparentes dependen de algo que establezca una distinción. Sin ese algo no hay nada. Y entonces, todo está ya escrito como un guión, todo está predestinado. ¿Podemos ver ese guión? Ramesh Balsekar usa para esto un cuadro de 80 kilómetros de largo en el que está inscrito todo lo que ha sido y será. Todos los sucesos, todas las reacciones, todos los matices, todo está retratado en ese cuadro, para que tú, como perceptor, como mecanismo de percepción, lo veas, porque estás justo pegado a él y hace falta el tiempo y el espacio. Conforme caminas a lo largo del cuadro, los eventos se van revelando, los vas experimentando según avanzas y dices, está ocurriendo esto. Ahora bien, si fueras capaz de tomar la distancia suficiente para ver todo el cuadro de una vez, verías que todo está allí. Ahora bien, la cuestión del destino, de la predestinación, siempre surge desde el punto de vista o perspectiva del perceptor,
que está justo al lado del cuadro, implicado en una porción de lo que es. En cuanto la percepción se expande para abarcar la totalidad, en cuanto se abre esta perspectiva en la que se ve que todo está allí, en el eterno momento presente, la cuestión de la predestinación se evapora, la cuestión del guión se evapora, todo ello es. ¿Por qué es el cuadro así? ¿Puede la mente entender eso? ¿Por qué es el cuadro tal como es y no de otro modo? Cuando preguntamos por qué, respecto a las características o a la cualidad de lo que es, existen infinitas respuestas. Si quieres, puedes tomar lo que es y dividirlo en relaciones causa-efecto, que es como preguntarse, ¿por qué? ¿Qué ha causado esto? Elige una respuesta que te satisfaga, porque existen cientos de ellas. Cada religión, cada credo, cada secta tiene su respuesta, y son fáciles de encontrar. De hecho, hay cabinas de información por todas partes. Están bien señalizadas. La cabina de información cristiana tiene una cruz encima. La cabina judía tiene inscrita una estrella de 6 puntas. La musulmana, una luna creciente y una pequeña estrella. Detente en cualquiera de ellas y encontrarás todas las respuestas que pudieras desear a tu porqué. Ve en cualquier momento. Muchas de ellas atienden 24 horas al día. Esta enseñanza apunta hacia lo que es, en el eterno momento presente. Aquí no hay dogma, no hay explicación, no se dan las razones de nada. Lo que es, simplemente es. En el sentido más profundo no es una comprensión en absoluto, lo que ocurre más bien es que yo soy eso. Tú eres eso. No es una cuestión de que haya que estar separado de ello para conocerlo. En la separación es donde se produce ese malentendido, por así decirlo, y por tanto cuando acaba la separación a eso le llamamos comprensión. Decimos que la comprensión es intuitiva y por ello ligeramente más precisa que la comprensión intelectual. La comprensión intelectual está claramente dentro del marco de la relación sujeto-objeto. La comprensión intuitiva es más fina, no está tan claramente definida, por lo tanto se alinea mejor con eso que, por su propia naturaleza, no puede ser definido. En las enseñanzas Advaita parece haber dos conceptos que resultan ligeramente paradójicos. ¿Solo dos? Uno es, todo es la voluntad de Dios, todo lo que ocurre y está presente en esta manifestación es la voluntad de Dios y es Dios. Y también está el concepto de que todo esto es una ilusión y la ilusión no es Dios. Está Dios, el punto fijo, por así decirlo, y después está la ilusión, el péndulo. ¿El punto fijo crea el péndulo? Sí, pero el segundo concepto no es así, no es Advaita. La ilusión, la manifestación no es independiente de Dios. El punto fijo es aquello de lo que toda manifestación es extraída. Si despliegas el pañuelo de papel, que era el todo, surge el péndulo. La parte está plenamente extendida. Y esa es la totalidad de la manifestación, que no es otra cosa que Dios. Todo esto es Dios, todo esto es conciencia. Esto no es un error tuyo, esto no es alguna falsedad que existe fuera de la realidad. Esta ilusión es la ilusión de la conciencia, no es tu ilusión, excepto en la medida en que eres consciente. Entonces, si este cuerpo-mente pertenece a Dios y la apariencia de este cuerpo-mente a la que le gustaría creer que se ha creado a sí mismo, probablemente toda su vida ha estado abandonado sutilmente a la idea de yo lo hice, soy el hacedor, esta persona fue creada y es divina porque es Dios. Y sin embargo Dios busca experimentar en el campo de la limitación manifestándose y puede
entretenerse despertando en mí y diciendo: no soy solo mi cuerpo, soy todas las cosas y todas las cosas son yo. Nuestra excusa para hablar es el misterioso hecho de que este que habla podría conocer realmente una verdad más allá de las palabras y despertar a ella como hecho. Pero de momento, este solo está en las palabras. Las palabras conllevan una potencia que podría despertar a este ser. Sí, este que les habla despertaría, y a lo que despertaría es a la ausencia de un sujeto que despierta. El despertar es pura mismidad, puro proceso impersonal. La idea de que esta manifestación ha sido producida por la conciencia, como un entretenimiento mediante el cual pueda conocer la ausencia de sí misma para después buscar el conocimiento de sí misma, es ciertamente un modo poético y hermoso de explicar las cosas, y resulta muy atractivo para la mente humana adulta, pues crea una explicación racional que ella pueda entender. Pero todo eso es un cuento. Ramesh Balsekar usa este ejemplo constantemente. Él dice: llevas a los niños a la playa, los dejas en la orilla y ¿qué hacen? Construyen un castillo de arena. Pasan horas construyendo un castillo de arena con fosos, torres y todo tipo de cosas. Y después de un par de horas les dice: buenos niños, es hora de irse. ¿Y qué es lo que hacen? Saltan sobre él, lo aplastan y lo reducen a nada. Y tú dices: ¿por qué han hecho eso? Han dedicado tanto tiempo a crear algo tan hermoso y después en 2 segundos destruyen toda su labor. Entonces ellos te miran como si te faltara un tornillo, porque lo que estás intentando hacer es imponer sobre su conducta una explicación de humano adulto, una explicación racional que tiene sentido para ti. Si los presionas mucho te van a decir: es divertido, lo hacemos porque es divertido, pero en realidad no piensan en esos términos, simplemente lo hacen. El humano adulto tiene ese intento de saber y de ordenar ese pequeño rincón de la realidad que es su percepción, convirtiéndola en algo comprensible. Y así, cuando tratas con el infinito y su manifestación, dices: de acuerdo, lo que el infinito debe de estar haciendo es lo que haría cual humano adulto y racional que estuviera escribiendo una obra o creando algo. Estás tratando de conseguir algo. Y así asignas estas características a la totalidad y dices: bien, esto tiene sentido, lo entiendo. Y al menos durante un tiempo duermes bien por la noche, sabiendo que te lo has explicado todo. Estamos hablando de un yo que se identifica con la totalidad y con la conciencia. Ahora bien, ¿dónde está ese yo que puede identificarse con la conciencia? No hay un yo anterior a la conciencia, ¿verdad? El yo que podría pensar que soy, podría pensar que se va a identificar con la conciencia, pero en realidad es la conciencia la que se identifica con este yo imaginario. Correcto, y cuando la identificación como agente separado se evapora, lo que queda es el estado original. Sí, de modo que lingüísticamente puedo haber hablado del yo como si existiera, pero eso solo se debe a una limitación del lenguaje. Y por eso no despertarás nunca, por eso tú nunca te unirás con la conciencia, porque tú nunca has estado separado de la conciencia para poder reunirte con ella. Pero, en cierto sentido, entonces estamos tratando de deificar esta sensación de yo soy separada de la conciencia, lo cual es una tontería. Sí, es una tontería, pero es algo inherente a la estructura del mecanismo de percepción, a la relación sujeto-objeto. No puedes pensar fuera de la relación sujeto-objeto. No puedes percibir fuera de la relación sujeto-objeto.
El sujeto no puede conocerse a sí mismo excepto como objeto, y entonces deja de ser un sujeto. El objeto soñado no piensa que es un sueño, piensa que es algo sustancial. Aunque sea un objeto, al menos como objeto es sustancial. Sí, pero como objeto subjetivo es el que hace. La sensación que tiene de ser el que hace es en realidad un objeto en la conciencia. Por lo tanto, no hay manera de que pueda comprender esta cosa. No hay modo de que la pueda ver, no hay modo de que la pueda encontrar. ¿Es esto lo más lejos que se puede llegar? No. Lo puedes encontrar porque tú eres ello. El único modo que tendrías de encontrarlo es no siendo ello, observándolo. Pero no hay nada que no sea ello. La realización no atañe al objeto fenoménico. Así estarías pensando que la realización del sabio es la realización del mecanismo cuerpo-mente que está asociado con el conocimiento. Pero aquí nos estamos refiriendo no al conocimiento, sino al mecanismo cuerpo-mente. El mecanismo cuerpo-mente del sabio, simplemente como cualquier otro mecanismo cuerpo-mente, es un objeto condicionado. El conocimiento es pura subjetividad, con mayúscula. Pero en ese caso no habría campo fenoménico en absoluto. Y ahí es la cosa que llega a ser muy paradójica. Entonces, ¿cómo se convierte uno en pura subjetividad? Hay que intentarlo con mucho ahínco. Y si uno no alcanza este elevado estado de pura subjetividad, simplemente es porque no lo intenta con suficiente ahínco. Para que haya verdadera comprensión, lo que yo entendería, aquello que yo entendería, tiene diversos grados de entendimiento. Aquello que subía por la barra del péndulo hasta tener un sentido de ser un agente impersonal y después bajaba con el péndulo con un sentido de mayor actuación personal. Eso desapareció. Y lo que se reveló fue la comprensión con C mayúsculas, que es solo una palabra. Lo que se reveló no era de ningún modo relativo ni condicionado y no tenía ninguna conexión con la relación sujeto-objeto, con el tipo de comprensión caracterizada por la relación sujeto-objeto. Y esto no se produce como resultado de ninguna actividad. ¿No hay nada que pueda producirlo? Bueno, ahí estaríamos entrando en el reino de la causa y el efecto. Esa pregunta dice, ¿es algo causado? ¿Hubo algo que causara esta comprensión? ¿Hubo algo, aunque fuera impersonal, que causara ese evento? Y desde el punto de vista de la mega comprensión, el universo carece de causa. Todo está aquí, todo es. El guión está escrito. Toda la película está en la lata, está siendo experimentada en tiempo y espacio, a través de los sentidos, a través de los instrumentos de dualidad, que son la mente y los sentidos que la asisten. Pero la comprensión con C mayúsculas subyace a eso. Es tanto la fuente como la sustancia de eso. No está causada, porque no está dentro del campo de la relación sujeto-objeto. No está dentro del reino de la causalidad. La causalidad es una noción, es un modo de ordenar, lo que es, y es muy arbitrario. Ramesh usa este ejemplo. Un hombre va a las carreras de caballos de Bombay y apuesta por un caballo. El caballo gana y él gana dinero. Tú dices que el dinero ha llegado a sus manos porque el caballo ha ganado la carrera. El caballo que ganó la carrera ha hecho que el dinero llegue a manos de este hombre. Ahora bien, otro modo igualmente razonable de contemplarlo es que, para que el dinero llegara a sus manos, a fin de que pudiera ocurrir alguna otra cosa, para que su hijo pudiera obtener la atención médica que necesitaba y así dar los pasos que lo llevarían a convertirse en primer ministro de la India, para que ocurriera eso, el hombre tenía pie,
tener ese dinero, por lo tanto, la necesidad de que todos estos eventos posteriores se dieran causó que el caballo ganara la carrera. Ese no es nuestro modo habitual de ver los sucesos, pero tomando toda la cadena de eventos, este es otro modo de ordenarlos, de percibirlos, de darle sentido. La mente ordena lo que es tomando unos pocos de los eventos disponibles y creando una realidad con ellos. Si tratara de absorber todos los eventos a la vez, se colapsaría, se quedaría frita. La cantidad de datos es demasiado grande para poder absorberlos y procesarlos ordenadamente. Entonces, la ocurrencia de la iluminación parece ser algo parecido a una lotería, en el sentido que desde este nivel indica que se trata de un proceso aleatorio o al menos parcialmente aleatorio. Desde el punto de vista personal es aleatorio. Podríamos asegurar que no está regido por un concurso de méritos. Esto se hace muy evidente. Claro, siempre que entendemos que la aleatoriedad es una noción que surge desde el punto de vista del individuo, desde el punto de vista de la comprensión, no hay aleatoriedad, todo es. Los sucesos solo son aleatorios desde el punto de vista del individuo. El organismo cuerpo-mente es una sola unidad, no son dos componentes separados. La totalidad de ellos se disuelve cuando se disuelve o muere cualquiera de los dos aspectos. El efecto último es comparable a una tostadora por la que fluye electricidad. Cuando desconectas la tostadora, la electricidad permanece, no cambia por la desaparición de la tostadora. Las personas a veces hablan de otros planos de existencia, de distintos lugares donde existen diferentes seres conscientes. ¿Son reales dichos planos? Sí, son tan reales como este plano. Entonces, ¿podríamos tener distintos tipos de complejos cuerpo-mente en diferentes planos? Claro, ¿por qué no? Entonces, ¿es la muerte la iluminación? No, la muerte es la disolución del mecanismo cuerpo-mente. Cuando no hay nada allí, ¿es eso la iluminación? No. La iluminación es el abandono del sentido de que eres tú, personalmente, el autor de tus acciones. ¿Puede un animal estar iluminado? El animal o el bebé no necesitan estar iluminados porque no tienen sensación de ser los autores personales de sus acciones. No hay un sentido de autoría de la acción que tenga que caer, que es en lo que consiste la iluminación. La iluminación solo puede ocurrir cuando hay una sensación de autoría personal de la acción. Ahora bien, en el momento de la muerte puedes decir que el sentido de autoría personal se disuelve junto con el mecanismo cuerpo-mente. Entonces, ¿es la muerte la nada? ¿La nada para quién? ¿De quién estamos hablando? ¿Es la muerte como un estado de sueño profundo en el que no hay pensamientos? Sí, en la muerte, como en el sueño profundo, no hay nadie allí que experimente la manifestación fenoménica. Pero el punto principal dentro de todo esto es que quien experimenta a través de todos estos mecanismos cuerpo-mente es la conciencia. De modo que cuando un cuerpo-mente muere, el experimentador, que es la conciencia, permanece. Ese es el único experimentador. Siempre que uno mira atrás puede ver la conexión entre las cosas. Puede rastrear el camino hacia atrás. Cuando uno mira atrás, hay un camino. Pero en realidad lo único que puedo decir es que este ha sido mi camino. Puedo decir que cada paso de ese camino me llevó al siguiente punto del camino. Puedo caracterizarlo y decir que cada paso fue una preparación para ir al siguiente lugar del camino, si quiero expresarlo en esos términos. Pero lo único que hay es una secuencia de acontecimientos, y en realidad solo estoy mirando la secuencia de eventos que identifico. Hay muchos otros acontecimientos que escapan a mi atención. Esos que tengo en cuenta solo son los que elegiría para escribir mi biografía, por así decir. Unos pocos eventos significativos a los que apunto como si fueran los que forman parte de mi historia, parte de mi camino.
Estamos hablando de cómo se crea la historia, mi historia, tu historia. Simplemente eliges un par de sucesos significativos para crear un relato. Pero literalmente ha habido miles de millones de acontecimientos en nuestro pasado que nos han afectado directamente y ni siquiera somos conscientes de la mayoría de ellos. Es decir, que la causa es una noción, la causa es arbitraria. Si tomo un suceso, cualquier suceso, y con suficiente imaginación lo puedo vincular con el suceso siguiente, puedo decir que este ha sido su causa. También puedo decir que no hay causa, o puedo decir que hay millones de causas. Entonces, ¿no hay una receta en esta enseñanza que lleve a la iluminación? Usar como indicador que la iluminación es la comprensión de que no hay un agente separado. ¿Es solo eso? Eso es una descripción, no es una prescripción. ¿Y puede uno iluminarse aunque no entienda ese concepto? Por supuesto. De hecho, ese concepto tiene que dejarse atrás para que se produzca la iluminación. La iluminación no puede darse en presencia de ese concepto. Pero, ¿no es ese concepto un preliminar, aunque en la última etapa pueda obstruir la iluminación? Bueno, podemos decir que es preliminar si sucede que el concepto entra en nuestra vida y posteriormente se produce la comprensión. Podemos decir que fue preliminar, que vino antes. Por ejemplo, antes era un borracho, un drogadicto, y lo fui durante 19 años. Y entonces pregunto, ¿fue eso lo que causó la comprensión? Si lo hizo, ¿qué pasa con todos esos tipos con los que también yo bebía, que siguen estando en alguna parte con su cara de pasmados o están muertos? ¿Cómo los contabilizaríamos? De modo que en realidad no debe ser de eso. Sin embargo, fue lo preliminar, ocurrió antes. Claro, yo insisto en ser el que hace. Evidentemente la iluminación no se va a producir si sigo insistiendo esto y no tendré la cabeza dentro de la boca del tigre, ¿verdad? No, tu cabeza ya está en la boca del tigre. Puedes insistir en que eres el que hace o insistir en que no eres el que hace. Es la conciencia la que está insistiendo a través de ti en que eres el hacedor o en que no lo eres. Si se va a producir la comprensión a través de este mecanismo cuerpo-mente, no importa qué conceptos floten alrededor. Todos se disuelven en la comprensión. Los buenos y los malos, los útiles y los obstructores, todos se van. Ramesh Balsekar dijo que si el discípulo siente que tiene que estar cerca o en presencia física del gurú, eso es una atadura. Por eso parece que la búsqueda, sobre todo la búsqueda apasionada, casi siempre es un bloqueo de la iluminación, porque esa búsqueda implica y refuerza que hay un buscador y separa al buscador de lo que es. Lo que Ramesh Balsekar dice es que la búsqueda no es comprensión. Es otro modo de decir que mientras hay búsqueda no hay comprensión. No hay comprensión última en presencia de la búsqueda. En presencia del buscador, mientras se busca la conexión con el gurú, con el uno, buscar esa experiencia de conexión que es un movimiento de ascenso por la barra del péndulo, mientras haya eso no puede haber comprensión. Él no está diciendo que tengas que liberarte de eso, o que no tengas que ir a un gurú, o que si surge el deseo de estar con el gurú debes rechazarlo. Él no está diciendo nada de eso. Nada de eso está implícito en su descripción de cómo son las cosas. Simplemente está describiendo un estado de cosas. Entonces, ¿hay algo que yo atrapado en la ilusión pueda hacer? Estás atrapado en la ilusión buena parte del tiempo, ¿verdad? ¿Dirías que es así? Sí, hay acción. ¿Ocurre alguna acción a través de ese mecanismo cuerpo-mente? Definitivamente. Entonces, ¿hay algo que hacer? Sí, todo tipo de cosas. Y para saber cuál va a ser la próxima acción, basta con que uno esté presente y lo vea. Muchos maestros recomiendan mantenerse en el yo soy todo el tiempo posible.
Claro, como si hubiera que recomendar eso a la gente. Cuando lo has conocido dices, quiero volver otra vez. No te hace falta que ningún maestro te recomiende volver allí. Lo desearás con todo tu ser. Pero yo encuentro que el apremio de estar en el yo soy ocurre muy a menudo. Esto es lo que te ocurre a ti. Creo que voy a tratar de volver al yo soy. Digamos que este no es un pensamiento muy convencional. Esto no es lo que trata de hacer la persona media de la calle. Esta es una actividad que de algún modo es única y solo se encuentra en los mecanismos cuerpo-mente de los buscadores, que son relativamente escasos. Estos mecanismos cuerpo-mente particulares han sido creados, construidos y programados de tal modo que lo que les viene a la mente es, creo que voy a intentar entrar en el estado yo soy, más que quiero conseguir entradas para la ópera o quiero conseguir entradas para el partido de béisbol. De modo que tu manera de entretenerte es diferente. ¿Es útil poner recordatorios alrededor de la casa que digan no soy el que hace? Quizás leer el cartel en la pared cuando te levantas por la mañana. ¿Es útil recordártelo constantemente? Pequeños letreritos imantados de frigorífico que digan yo no soy el que hace. Bueno, ahí tienes toda una empresa en potencia. Pero que uses esos recordatorios o no, y el hecho de que al verlos se active algún sentido de no hacer es algo que no está bajo tu control. Habitualmente, el buscador piensa en la comprensión en términos individuales. Él o ella piensa en la iluminación como algo que me pasará a mí. Cuando yo esté iluminado, entonces no tendré ningún problema. No me importará que mis facturas estén pagadas o no. No me preocupará cumplir mis compromisos. Viviré sin trabas ni obligaciones, libre, y todo estira en su sitio. Bien, la comprensión es que todo ya está en su sitio, pero los problemas y las facturas continúan, la incapacidad de satisfacer a todos continúa, todas esas cosas que frustran al mecanismo cuerpo-mente continúan dentro de lo fenoménico, porque el individuo no está iluminado. La iluminación es un estado impersonal, es una comprensión trascendente. No está limitada al mecanismo cuerpo-mente. El organismo cuerpo-mente solo es un aspecto de la totalidad. Lo que se deja atrás es la sensación de ser el hacedor, la sensación de que yo soy, el yo limitado, quien está realizando acciones particulares. La comprensión es que todo es una totalidad unificada, pero esa comprensión no es mantenida por una mente individual. El individuo no sabe eso, la comprensión es trascendente, la comprensión es lo que es. Describamos la experiencia del péndulo. Están allí, en lo alto de la barra del péndulo, diciendo, esta es mi experiencia. Sí, es posible caerse de aquí, volver a la identificación, volviendo hacia la experiencia, pero ese no es el despertar del que hablan los sabios. Y esa experiencia transitoria no es inusual. Se oye hablar de estas cosas en las estructuras de comercialización multinivel de la espiritualidad. Hay alguien que ha tenido una experiencia de la unidad y dice, miren, esto está disponible para ustedes. Pueden despertar, pueden vivir esta experiencia. Hagan lo que he hecho yo y tendrán este resultado. De modo que la gente hace lo que él ha hecho, consigue el resultado, tiene una sensación de dicha de no estar encerrados en sus pensamientos y dicen, de acuerdo, estoy despierto. Ahora se lo voy a enseñar a los demás. Poco después tiene 8 personas por debajo de él que seguidamente despiertan, y entonces se va extendiendo toda una oleada de despertadores. Y el gran gurú de allí arriba, que ha ayudado a despertar a toda esa gente, es considerado un gurú maravilloso, muy profundo y ejemplar. Y a medida que desciendes por la pirámide, todos los subgurú van alumbrando a otros discípulos para que suban por la pirámide. Y puedes verlos en acción. Es un nuevo movimiento espiritual. Casi todos los buscadores han tenido la experiencia de estar en lo alto de la barra del péndulo,
Si tú has sido buscador durante algún tiempo, seguramente que lo has tenido, sientes que eres uno con todas las cosas y que ya nada te afecta. Cada cosa simplemente ocurre y tú eres testigo de ella. No estás implicado, tan solo es algo que pasa y no tiene importancia. Hay variedad de nombres para descubrir esta unión mística, que es una conexión impersonal con la naturaleza misma de la existencia. Es ausencia en la que nadie está implicado con nada. Es tu ausencia relativa como agente separado. Si te ocurre esto, probablemente pensarás, he hecho algo para llegar hasta aquí. Pero veamos, ¿qué ha sido lo último que he hecho? Bien, fui a ese seminario, practiqué aquella meditación, y entonces o redoblas tus esfuerzos por llegar a lo más alto de la barra del péndulo, o te quedas allí. Si tienes la suerte de quedarte en lo alto durante un periodo de tiempo, podrías empezar a pensar, tengo esto, este es el estado del que todos los sabios han venido hablando, ¿no es así? Estoy siendo un testigo, he leído Marajá, tienes que ser el testigo, y lo estoy haciendo, estoy ahí. Yo soy eso, ¿qué podría ser mejor? Puedo hacer mis propios seminarios, la gente vendrá a escucharme, será estupendo. De modo que cuelgas tu cartel y empiezas a impartir satsang. El problema es que ese punto en lo alto de la barra del péndulo es aún un punto dentro de lo fenoménico, es aún un punto de experiencia, aunque sea de experiencia impersonal, y como tal está sujeto a cambio. Todo lo fenoménico cambia. Por lo tanto, en algún momento, cuando te diagnostican un cáncer o alguien cercano se está muriendo, uno se da cuenta de que la barra del péndulo está engrasada, y vuelves a resbalar hacia abajo y vuelves a entrar en el gran balanceo pendular. A estas alturas la intensidad de tu abatimiento es el doble que antes, porque sientes que te has perdido algo terriblemente importante, que has perdido tu unión con Dios, o el infinito, que has caído de la gracia, y ahora vuelves a estar involucrado y te balanceas con todos los novatos, mientras que antes, Dios, tú estabas así. Ahora bien, si has puesto el cartel y has dicho a todo el mundo, me ha ocurrido, yo soy tu hombre o tu mujer, estarás triplemente jodido, porque o bien tienes que salir a dar la cara y decir, pensaba que estaba iluminado, pero ha sido una falsa alarma, lo siento. O bien has de empezar a vivir una mentira, lo cual no es nada divertido. En realidad hay una tercera opción, que va ganando popularidad. Puedes redefinir la iluminación para que incluya estos altibajos. Dices, estoy iluminado, pero me estoy estabilizando en la experiencia. Cuando ocurre verdaderamente la iluminación, no queda nadie para estabilizarse, ni para que le pase nada. Es importante entender que aquello de lo que los sabios hablan no es un movimiento desde la identificación a la desidentificación dentro de lo fenoménico. Es un salto cuántico en el que pasas de identificarte con toda la barra del péndulo de lo fenomenológico a hacerlo con el fulcro del que cuelga el péndulo. El estado en el que hay una completa identificación con el fulcro es la completa y la total erradicación cuántica de la sensación de autoría personal, de eso que se involucra en el movimiento. Entonces solo queda pura mismidad. No implica ningún cambio a otra cosa. Es esencia pura. Eso es lo que es. Eso ya está aquí. Eso que es el estado que existe eternamente. En eso no caben los altibajos. Otra cosa que tenemos que recordar sobre el fulcro es que allí no pasa nada. Todo movimiento, toda acción ocurre en torno al fulcro. Sin embargo, no hay nada que pueda mover el fulcro mismo. Por lo tanto, no se trata de que el sabio sea testigo de algo, en el sentido más profundo. El sabio es todas las cosas. No hay experiencia asociada a ese estado. Toda experiencia entra dentro de la relación sujeto-objeto, dentro de lo fenoménico. El movimiento dentro de la comprensión definitiva, esa identificación con la totalidad que llamamos iluminación,
Es un movimiento en el que no ocurre nada. Por eso a Ramesh Balsekar le gusta decir: si puedes elegir entre conseguir la iluminación y conseguir $1.000.000, toma el $1.000.000, porque si tomas el $1.000.000, habrá alguien allí para disfrutarlos, pero si llega la iluminación, entonces no habrá nadie para disfrutar de nada. Cuando ocurre es incuestionable, no hay nadie a quien le ocurra. Todo se acaba, todas las preguntas se van. No queda un yo al que volver, lo que queda es lo que es. Desde el punto de vista fenoménico, todos esos sentimientos maravillosos que están asociados con no involucrarse con el mecanismo cuerpo-mente, esos también se van. No queda nadie que experimente eso tampoco, solo quedan las respuestas directas del mecanismo cuerpo-mente. Eso es lo único que queda. Así, desde fuera, para el observador casual, no se produce ningún cambio dramático como resultado del despertar. Esencialmente, el mecanismo cuerpo-mente sigue adelante como hasta entonces. En algunos casos, este mecanismo cuerpo-mente puede tomar el papel de maestro, pero evidentemente eso no es necesario. Y si adopta el papel de maestro, entonces tienden a producirse algunos vínculos y ataduras que pueden ser proyectadas por otros, dependiendo de la tradición a la que pertenezca la enseñanza. Pero en cuanto al maestro, allí no queda ningún individuo que pueda sentirse concernido. Es decir, que cualquier altibajo forma parte de la experiencia. Cualquier altibajo es un movimiento de entrada y de salida del entendimiento relativo. Es un movimiento de bajada desde lo alto de la barra del péndulo. No hay altibajos cuando se salta desde el péndulo al fulcro. Cuando te ponen en escabeche dejas de ser un pepino, y no puedes volver a serlo. Solo puedes estar perdido si tratas de ir a alguna parte. Pero hay momentos en los que uno se pierde, y después deja de estar perdido. Hay una búsqueda y después uno está en el momento. Entonces, cuando viene la aceptación vuelve a atraerte aquí, al eterno momento presente, en el que no hay posibilidad de estar perdido. Todos los objetivos, todas las aspiraciones, todos los deseos están ahí fuera. Aquí es donde está la vida, aquí es donde está la paz. Ese lugar a donde uno quiere ir, ese lugar no existe, porque no hay otro lugar más que aquí. El juego de la conciencia está operando a través de ti, de modo que todas esas acciones, todos esos pensamientos, todas esas experiencias ocurren a través del mecanismo cuerpo-mente. Y lo que reconoces como perfección, esa unidad, es tu ausencia relativa. Es el balanceo del péndulo. Ocurre así, y la conclusión de todo esto es que tanto la experiencia de unidad como la experiencia de miedo son experiencias. Parece que una es de naturaleza espiritual y que la otra es poco espiritual, pero no son diferentes. Es un error habitual pensar que el estado experimental de unidad es fundamentalmente diferente de la experiencia del miedo y de la separación. Ambas son experiencias fenoménicas, ambas son capas que recubren lo que es. De hecho, lo que es no tiene una cualidad asociada de miedo o dicha. El estado último de comprensión abarca y absorbe ambos, sin excluir ninguno de ellos. Cuando la comprensión es total, deja de haber preguntas. No es que el sabio tenga todas las respuestas, simplemente el sabio deja de tener preguntas. Porque en cuanto tienes preguntas, entonces obtienes la respuesta a esa pregunta y luego se generan nuevas preguntas. Y esto es muy similar a una historia que dice que hace años había una isla rodeada por un arrecife y éste estaba siendo atacado y comido por las estrellas de mar. De modo que los isleños, que dependían totalmente del arrecife para alimentarse, se reunieron y salieron a resolver el problema. Se sumergieron, arrancaron las estrellas de mar y las echaron dentro de sus barcas. En las barcas había un hombre con un machete que cortaba las estrellas de mar en dos y luego tiraba los trozos por la borda. Porque claro,
Esto es de risa, las estrellas de mar se regeneran. Cada una de las mitades de la estrella de mar crecía hasta convertirse en una estrella de mar completa. Pronto hubo el doble de estrellas de mar. Las preguntas también son así. Y a veces hacemos el papel ridículo del hombre del machete. Ahora bien, armados con esta información, la reacción lógica y habitual sería: de acuerdo, me quedaré callado, no quiero parecer un ignorante. Cuanto más pregunte, más se verá que no entiendo nada, por lo tanto simplemente dejaré de plantear preguntas. Entonces vas caminando por ahí con una insípida sonrisa New Age, nueva era en la cara y diciendo: ya no me quedan preguntas, pero en el momento en que las preguntas se detienen, algo sobre lo que no tienes el menor control, viene la paz. Si las preguntas surgen y te limitas a taparlas en lugar de plantearlas, eso no te llevará a ninguna parte. Todo lo que ocurre no podría haber ocurrido de ninguna otra manera y puede ser explicado de muchas maneras, o como dice Ram Tzu, nada es inexplicable, todo es un misterio. Podríamos decir entonces que la verdadera humildad es saber que yo no soy el hacedor. Si el mecanismo cuerpo-mente tiene algún aspecto serio en él, si tiene ciertos valores, responderá según esas cualidades. No hay ninguna elección que esté siendo hecha ni por el mecanismo cuerpo-mente de un ñani, ni por el mecanismo cuerpo-mente de alguien en quien hay un sentido de ser el autor de la acción. Solo en el cuerpo-mente del que no ha despertado existe una ilusión de elección. Tu pregunta parte de que el ñani elegirá actuar de manera diferente con el conocimiento recién adquirido, pero en realidad él no elige nada. Entonces, ¿es posible que el mecanismo cuerpo-mente del sabio esté en algún punto de la barra del péndulo en lugar de estar en el fulcro? Me parece que estamos mezclando metáforas, porque lo que se balancea en la barra del péndulo es el sentido de autoría personal. El mecanismo cuerpo-mente, por supuesto, opera en lo fenoménico y forma parte de la totalidad del movimiento. Supongo que se puede decir que el movimiento del mecanismo cuerpo-mente es el movimiento del péndulo, que es este funcionamiento fenoménico. Lo que está ausente en el sabio es el sentido de ser, personalmente, el autor de la acción. Simplemente no está allí. No hay nada que se mueva ni hacia arriba, hacia la experiencia de conciencia impersonal, ni hacia abajo, de vuelta a la experiencia de implicación. Se ha ido y punto. Entonces, en lo que tenemos que centrarnos es en esta cuestión de que no hay seres iluminados. El efecto de abandonar el sentido de actuación personal en el mecanismo cuerpo-mente es muy variado y por eso es difícil determinar cuál será la respuesta de un mecanismo cuerpo-mente concreto. Si preguntamos cómo se comportará este mecanismo cuerpo-mente, cómo responderá, cómo reaccionará, y reaccionará de acuerdo con su naturaleza. Lo que está ausente en un mecanismo cuerpo-mente en el que se ha producido la iluminación es la sensación de ser el hacedor, la sensación de estar involucrado en cualquiera de estas cosas. La respuesta forma parte de la naturaleza del mecanismo cuerpo-mente. Podríamos decir que hay un reconocimiento de un deseo, pero incluso decir que hay un reconocimiento del deseo de tomar una hamburguesa, por ejemplo, es ir demasiado lejos. Aquello que reconocería que ese deseo está presente ha desaparecido. Simplemente hay deseo de una hamburguesa. Se produce la siguiente frustración cuando hay un deseo de una hamburguesa y no podemos tomarla, pero eso es experimentado como parte de lo que es. Y dices, quiero estar iluminado porque no me gusta la frustración.
La frustración me frustra y me hace infeliz. No me gusta estar frustrado, no me gusta estar infeliz, no me gusta esta sensación de no conseguir lo que quiero. Por eso, si me ilumino, no voy a tener que experimentar eso más, lo que al mismo tiempo es cierto y no es cierto. Es cierto en la medida en que no vas a tener que experimentar eso más, pero el alivio o la satisfacción que obtendrás al no experimentarlo tampoco estará allí. Hay una gran historia sobre Milarepa que cuenta que uno de sus discípulos iba caminando por un campo y vio a Milarepa sentado en medio del campo llorando inconsolablemente. El discípulo corrió hacia él y dijo: «Maestro, maestro, ¿qué es lo que pasa?». Milarepa levantó la mirada y dijo: «Acabo de recibir la noticia de que mi hijo ha muerto». «Pero maestro, nos ha estado diciendo que todo esto solo es un sueño, una ilusión», dijo el discípulo. «Sí, es un sueño, es una ilusión, pero la muerte de un hijo es la ilusión más dolorosa de todas», respondió finalmente Milarepa. Por eso el mecanismo cuerpo-mente reacciona de acuerdo con su naturaleza. Cuando pierden lo que aman, la mayoría de los seres humanos experimentan dolor y pérdida. Puedes decir que el sabio opera a través del cuerpo humano y por lo tanto está sujeto al mismo tipo de experiencias emocionales que cualquier otro mecanismo cuerpo-mente. Pero la gente toma a sus líderes, sean espirituales, religiosos o de cualquier tipo, y los pone en un pedestal. Después disfrutan secretamente al verlos caer, y siempre acaban cayendo. La posición sobre el pedestal es insostenible, a menos que la persona esté muerta. Lo que separa el mecanismo cuerpo-mente del sabio de la persona normal es que el sabio no se atribuye ninguno de estos pensamientos, acciones o emociones. Son una respuesta del mecanismo y el mecanismo responde de acuerdo con su naturaleza, que es su constitución genética combinada con el condicionamiento subsiguiente. Y el condicionamiento subsiguiente es dinámico, de modo que en este instante exacto este mecanismo cuerpo-mente reaccionará de acuerdo con la suma total de su genética y de su condicionamiento hasta este momento. Sin embargo, al momento siguiente otro pensamiento habrá pasado por la mente o se habrá producido otro cambio hormonal en el cuerpo, por lo que el organismo será diferente y reaccionará al mismo estímulo de manera diferente. Mientras que en el momento anterior el organismo puede haber estado muy pasivo, al momento siguiente puede reaccionar al mismo estímulo enfadándose. La reacción es completa y absolutamente diferente. Ahora bien, el sabio no ve ni considera que todo esto es de naturaleza mecánica, porque no está separado de ello en absoluto. El sabio es simplemente un instrumento de ello que no se atribuye la acción. Y esa es la única diferencia. ¿Eso significa que el sabio no se identifica con los pensamientos o con las emociones que pasan? Podríamos decirlo así: el mecanismo cuerpo-mente se identifica con los pensamientos y emociones, que son parte de todo el paquete, están siendo experimentadas como parte del paquete. Pero esa experiencia forma parte del funcionamiento global de la totalidad, que es donde reside la identificación del sabio. El sabio es el supremo experimentador del placer y del dolor, simplemente porque no hay filtro entre el experimentador y la experiencia. Se puede decir que el sufrimiento es una experiencia secundaria. Se presenta como una reacción a la experiencia inmediata. Cuando experimentas dolor y después hay implicación, la implicación dice: «Este dolor es intolerable, no voy a poder soportarlo. ¿Qué pasará si esto sigue así durante semanas? Me volveré loco». Eso es sufrimiento y eso es lo que el sabio no hace. El sabio no dispone del mecanismo para que eso pueda ocurrir. Cuando piensas en este despertar, que es un evento impersonal que ocurre a través de un mecanismo cuerpo-mente, tienes que asumir por tu propia experiencia de vida que allí hay alguien a quien le ocurre esta experiencia. No puedes imaginar un suceso impersonal de esta índole, ni puedes imaginar un estado de experiencia impersonal, porque tal cosa no existe. Es incomprensible.
literalmente incomprensible. Sin embargo, así es como es, y después de la iluminación el cuerpo-mente continúa funcionando de acuerdo con su naturaleza en el momento. Del mismo modo que no cambia tu huella dactilar. Claro, tu huella dactilar no cambia, pero tu personalidad está en flujo constante. En el sabio sigue habiendo una mente. Si no quedara mente en el sabio no podría funcionar. Si el sabio no pudiera recordar, si el sabio no tuviera memoria, no sabría su nombre. No sabría quién es su esposa, no sabría dónde vive, no sabría que esto es un teléfono celular, no tendría ninguna capacidad de distinguir entre las cosas, porque esa información reside en la memoria, en la mente. Y el sabio sigue teniendo una mente. Lo único que el sabio no tiene es el sentido de acción personal, el sentido de yo soy el que hago. Solo hay pura acción, que pasa a través del mecanismo cuerpo-mente del sabio.